Muy buenas a todas y bienvenidas al único canal sin paridad por obligación. Como me imagino, mucha gente al otro lado de la cámara ya sabrá, el mes de octubre viene dedicado un poquito al tema de las autoras, intentando equilibrar esa balanza que más o menos muchas veces nos incita a leer más autores que autoras. El caso es que esto se reduce a una iniciativa que generalmente ronda las redes sociales, principalmente Twitter, bajo el hashtag LeoAutorasOc. Muchas veces esto está más vinculado al tema de la novela, de la literatura, del ensayo, pero creo que muchas veces se deja de lado también un mercado que ya de por sí es algo más marginal. En este caso también tenemos una dificultad, y es que el medio del cómic por lo general suele ser un arte como muy colaborativo, ¿no? Por un lado el guión, por otro lado el dibujo, por otro lado el entintado, por lo cual realizar una obra de manera completa, única y exclusivamente por autoras es algo más complejo. Sin embargo, como ya sabéis y como ya he mencionado en más de una ocasión, yo por alguna extraña razón estoy como un poco cansado de lo que es el cómic tradicional, sobre todo respecto al tema de superhéroes. Supongo que porque a mí me ha tocado vivir una generación totalmente distinta y estoy mucho más vinculado, me siento mucho más afín con personajes femeninos, con autoras de cómic mucho más contemporáneas, con sus enfoques, con sus visiones, con sus sistemas de dibujo. Muchas de las obras que voy a mencionar ya han ido saliendo a lo largo de la historia del canal porque básicamente se han convertido como en puntos muy importantes. Justamente por toda esta explicación que os acabo de meter, he decidido dividir el vídeo como en tres secciones. En la primera parte voy a mencionar obras donde participan autoras, bien sea pues con el guión, con el dibujo, con el entintado, con cualquier tipo de aportación. En la segunda parte voy a mencionar obras ya sí que sí realizadas de manera íntegra por autoras. Por último voy a mencionar algunas de las obras que tengo pendientes que sí que me gustaría leer en el mes de octubre, pero que algunas de ellas ni siquiera voy a poder, bien porque todavía les queda a lo mejor alguna semana más para llegar a España, bien porque a lo mejor ni siquiera se han comenzado a editar, pero de las cuales estoy muy pendiente. Como tengo aquí debajo una gran pila de ejemplos, no quiero alargarme mucho más, así que vamos con el temita. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, y los que me conozcan me van a tachar de pesado, tengo que traer Miss Marvel. Miss Marvel, aunque me encanta el dibujo de Alphona, tengo que reconocer que yo creo que el gran peso de toda esta obra, de toda la continuidad que le han ido dando, es el guión. El guión viene de mano de G. Willow Wilson, que es una autora de contexto islámico, por lo cual podemos ver cómo plasma muy bien esa cotidianeidad de algunas acciones, esa interacción que tienen a lo mejor los jóvenes de cultura islámica entre ellos, incluso dentro del contexto norteamericano, cómo normaliza una situación que muchas veces pensamos que puede llegar a un extremo totalmente radical y que sinceramente tengo ganas de que saquen el tomo 6, porque después de todo el tema de las elecciones de Trump no sé exactamente cómo va a afectar eso a lo que podamos ver plasmado en los cómics de Miss Marvel. Pero creo que en este caso, como digo, G. Willow Wilson hace un trabajo extraordinario, me parece una genialidad. Como digo, creo que ha convertido a Miss Marvel en la Peter Parker del siglo XXI, uno de los mayores iconos para las nuevas generaciones que puedan empezar a leer cómic a partir de ahora. Pasando a DC, evidentemente tenía que meter Harley Quinn, donde podemos ver ya la participación de Amanda Conner, que es posiblemente a día de hoy una de mis dibujantes favoritas. Me encanta la forma que tiene de darle forma, valga la redundancia, a los personajes del mundo de Harley Quinn, esa gesticulación, esa expresividad que les da a los rostros, ese detalle en las líneas que a la vez a veces queda como muy desdibujado, ese movimiento. La verdad es que, como digo, me encanta su trabajo, me vuelve absolutamente loco. Es uno de los motivos por los cuales yo estoy tan enganchado a este personaje, por los cuales yo empecé a leer de manera mucho más profunda el universo de DC, porque tengo que reconocer que hasta entonces no le había prestado demasiada atención. Evidentemente, vinculado a este tomo podría haber metido Power Girl o Starfire, donde podemos ver un trabajo muy similar aplicado a otros personajes, a otros contextos. Siguiendo en esta misma línea, vamos a mencionar el trabajo de Babstar con el dibujo que nos trae en Batgirl. Ojalá muchísimos más dibujos así. La verdad es que así como Amanda Conner creo que tiene muy buena vinculación con todo lo que es el tema de Harley Quinn, y que evidentemente el tándem que hace con su marido me parece espectacular, el trabajo de Babstar en Batgirl en concreto creo que me parece algo totalmente increíble, y creo que esto es parte de lo que me gusta de su trabajo, ¿no? Esa estética tan cuidada que creo que encajaría muy bien en diferentes ámbitos. En este caso en concreto creo que no podían haber hecho una elección mejor, porque como digo, ese toque fresco, ese rollete juvenil, ese rollete mucho más dinámico que podemos ver en esta Batgirl de los nuevos 52, creo que le pega perfectamente la obra. Hay mucha gente a la que no le ha gustado, creo que es justamente por ese rollete a lo mejor un poquito más Tumblr, ¿no? Más de redes sociales, mucho más modernete, más ingenuo a lo mejor, o no tan serio como podíamos ver en otras obras anteriores, pero a mí me gusta, me encanta, me vuelve absolutamente loco, y no voy a mentir, creo que es una historia que he disfrutado, es una pequeña aventura que me ha gustado mucho y que de hecho me ha hecho empezar a comprar su serie en Renacimiento, y creo que simplemente se trata de eso, ¿no? De tomárselo con flow, de ir dejándose llevar un poquito por la historia, y aunque el segundo tomo no fue santo de mi devoción, tengo que reconocer que me parece un inicio y una clausura de todo este camino
camino increíble. Sigo con cosas que no sé ni por qué me molesto en mencionar cuando todo el mundo sabe que me vuelven loco. Snot Girl, con el trabajo de guión de Brian Lee O'Malley y apoyado por un dibujo precioso de Leslie Hung. Creo que tengo tanta devoción por Leslie Hung porque, como digo, Brian Lee O'Malley para mí venía muy vinculado a una estética propia, venía vinculado a una combinación, a un tándem que tenía entre su propio dibujo y su propio guión, y tenía cierto recelo hacia esta autora porque no sabía cómo iba a encajar dentro de todo ese humor, dentro de toda esa forma de llevar las historias que tiene Brian Lee O'Malley. Sin embargo, tengo que decir que me ha enamorado. Yo creo que es otra de mis dibujantes favoritas. Ojalá tener una pared recubierta por dibujos de esta mujer. Como digo, desde luego, una auténtica locura, un tratado de la línea, un tratado del color que me parece brutal. Creo que está muy bien escogido, creo que está muy bien vinculado a la temática que nos van narrando a través de todas estas páginas. Un thriller mezclado con paranoia, mezclado con redes sociales, mezclado con miedos personales. Ya está, es que no puedo decir nada más. Por favor, leedlo si no lo habéis leído ya, y por Dios que alguna editorial española lo traiga, porque yo creo que esto sería una auténtica locura. Y para terminar con la participación de autoras en obras que a mí me han vuelto absolutamente loco, tengo que traer el trabajo de Jen Wang con la obra de In Real Life, en la vida real si no me equivoco, editado por Sapristi en español. Nos habla de todo este popular tema del chino farming que muchas veces pasamos por alto, pero que creo que tiene detrás un trasfondo muy oscuro y que aquí vemos plasmado perfectamente. Su dibujo es posiblemente mucho más sencillo, mucho más amable y mucho más simpático a lo mejor que lo que hemos ido viendo hasta ahora, pero me encanta ver cómo trata todo este tema del videogaming desde un punto de vista femenino, cómo trata el tema de las comunidades, de la gente que se lo toma incluso de manera profesional. Si bien es cierto que, como digo, es un dibujo más sencillo, a lo mejor un poquito más amable que los anteriores, tengo que reconocer que tiene una gran expresividad para los rostros, para la forma de gesticular de los personajes, y tengo que reconocer que para ser una obra tan ligera de leer y tan ligera de consumir visualmente, hace que sea como muy inmersiva. Como os comentaba al principio, es un poquito más complicado a lo mejor hacer una obra 100% por autoras en contextos como pueden ser grandes editoriales tipo Marvel, tipo DC, tipo Image, pero eso no quiere decir que sea una cosa totalmente imposible. De hecho, tenemos personajes tan relevantes como Heather Antos dentro de estas líneas editoriales que, bueno, pues ya tiene detrás todas sus polémicas con todo el tema del Make My Milkshake, con todo este tema del acoso que sufrió, y evidentemente esto no va exento de polémica y va muy vinculado a la obra que voy a mencionar ahora mismo. Tenemos aquí Pájaro Burlón, realizado en este caso por un compendio de autoras que a mí me ha vuelto absolutamente loco. Tenemos a Chelsea Kane, tenemos a Kate Nimchik, creo que se pronuncia así, no estoy muy seguro. Y para terminar, mi favorita de todas ellas, que es Rachel Rosenberg. Rachel Rosenberg tiene un tratamiento del color totalmente bestial, yo creo que es lo que más me ha gustado de toda esta obra. Totalmente visual, no resulta nada molesto a la vista, pero sí muy llamativo, ¿no? Te impide prácticamente apartar los ojos de cada una de las páginas. Unos colores muy vivos, sí que es cierto que el dibujo de Nimchik a mí no me termina de convencer, no es una cosa que me vuelva absolutamente loco, pero desde luego el tratamiento de Chelsea Kane del personaje, de cómo lleva sus aventuras, de su forma de pensar, de esos miedos personales que tiene, pero que no por ello deja de ser una mujer valiente, una mujer que tira hacia adelante. Ojalá muchas más personas como Bobbi Morse en el mundo. La única lástima, ya lo dije en su momento de hacer la reseña, es el hecho de que esto sea un integral, que sea un arco cerrado, pero espero que todo esto sirva para dar a entender que realmente personajes como Bobbi Morse, como Pájaro Burlón, por lo menos en este enfoque que le han dado, sirvan para llevar a cabo en más iniciativas así. Definitivamente yo creo que es una de las cosas que ha hecho que vuelva a enamorarme de Marvel últimamente. Continuando con grandes editoriales, en este caso ya una un poquito más pequeña, con Dark Horse tenemos una antología que no es exactamente de cómic, pero bueno, The Secret Love of Geek Girls, un pequeño recopilatorio donde podemos ver alternados pues cómics con algunos relatos breves, por llamarlos de alguna forma, o experiencias personales, donde muchas autoras, de hecho única y exclusivamente autoras evidentemente, nos cuentan su experiencia desde su punto de vista femenino. Me gusta porque tengo que reconocer que creo que el punto de vista que dan en todas estas historias es siempre como muy positivo. No me queda mucho más que decir, como digo, pues bueno, tenemos participación de autoras como Jordi Belair, como Kelly Sue DeConnick, entremezclado evidentemente pues con autoras totalmente desconocidas, autoras totalmente noveles, que simplemente dan aquí unos primeros pasos. Creo que de hecho el precio con relación a la calidad de lo que podemos ver, de lo que podemos leer y el número de páginas que contiene, creo que es bastante recomendable. Evidentemente, como no podía ser de otra manera, tengo que hacer aquí mi pequeño hueco para hacer el spam patrio, ¿no? El spam aragonés, el spam de cómic que podemos tener en esta tierra, que la verdad es que pienso que es auténticamente genial. Ya hice en su momento un vídeo destinado únicamente al cómic Made in Aragón, os lo dejaré por aquí arriba, así que desde luego no podía dejar de mencionar obras como Gummy Girl, en este caso de Isaiba Ibarriaga. Es una cosa como muy psicodélica, muy extraña, con un rollete que yo pienso que va muy vinculado a la estética de Tumblr, como podéis ver en una gama de colores azules, púrpuras, rosados, con una estética muy propia que en ocasiones a mí por lo menos me recuerda un poquito a todos estos dibujos de los años 20 tipo Betty Boo, pero mucho más modernizados, mucho más vinculados, como podéis ver, a realmente en
este caso sí, lo que podemos ver en portada. No es una obra muy extensa, creo que de hecho yo creo que mide lo que tiene que medir, dura lo que tiene que durar. Es una especie de ensoñación mezclado con surrealismo, una cosa muy como de David Lynch, muy extraña, muy onírica. Es un tomito muy breve, muy barato, la verdad es que de hecho yo recomendaría apoyarlo, básicamente porque creo que realmente tiene mucho futuro. Y de hecho estoy esperando a ver qué nos anuncia Iseibo Ibarriaga próximamente, porque tengo muchísimas ganas de continuar con ella. Detrás de Iseibo Ibarriaga, o delante, o como lo queráis ver, tengo que hablar de Pajas Mentales, de Sara JB. Sara JB para mí es como un nuevo icono, yo creo que es el Scotty Young del cómic aragonés. Yo creo que tiene un dibujo muy chulo y que bueno, me enorgullece tener este primer tomo. De hecho creo que ya está trabajando en un segundo, no sé si en la línea de Pajas Mentales o algo totalmente distinto, pero desde luego me parece como muy de viñeta de periódico con un toque muy personal. Son sus vivencias de universidad, pensamientos realistas, cupcakes diarreicos, como le gusta llamarlos a ella, con unos toques de color muy concretos que creo que de hecho son lo que le dan gran parte de la personalidad. Y me alegra muchísimo ver cómo va avanzando. Creo que de hecho a partir de Pajas Mentales ha despegado de una manera brutal. Evidentemente en cuanto al tema de manga, como ya sabéis, no soy un gran lector, pero no podía saltarme desde luego mencionar al estudio Clamp. Clamp es un estudio que desde luego yo creo que tiene gran parte del mercado, gran parte del sollo y de cosillas que han ido llegando yo creo que prácticamente en los últimos 20 años, pero para mí marcaron un antes y un después. El primer manga, y tengo que decir que durante muchos años el único que yo había leído era Sakura Cazadora de Cartas. Era una de las primeras series de anime que yo quería seguir de manera más o menos regular, aparte de Dragon Ball GT. Me parece una serie muy tierna, a lo mejor para un público más juvenil. Realmente creo que a día de hoy no ha envejecido mal, pero creo que sí que es mucho menos dinámica de lo que estamos acostumbrados a leer, y aún así, a pesar de todo, creo que Clamp tiene un catálogo tan extenso que sería muy complicado no encontrar algo que realmente te llegue de alguna manera. Allison, Treyman y Kogar nos traen el tomito de Giant Days, en este caso pues bueno, el tomo 1, aunque desde luego creo que hay 5 ya en inglés y en español van por el segundo por parte de Fandogamia. Si no recuerdo mal, lo mencioné hace como 2 o 3 semanas en un vídeo que os dejaré también por aquí arriba, pues un poquito para desconectar. Esto lo he hablado con María alguna vez, no es tampoco la gran historia del mundo del cómic actual, pero creo que sirve muy bien para desconectar. Creo que sirve muy bien para olvidarse un poquito de todas estas epopeyas más clásicas, ¿no? Más grandiosas, que nos traen muchas veces de mano del cómic de superhéroes. Creo que se convierte en una especie de lectura costumbrista del siglo XXI, ¿no? De jóvenes de 20añeros que están en la universidad, que tienen vivencias, pero son vivencias tan cotidianas que creo que al final, en algún momento de nuestra vida, todos nosotros habremos pasado por algo similar. Me he planteado muy seriamente si meter Castle Waiting de Linda Medley en esta pequeña selección, no por nada, sino porque creo que es una obra tan particular que a lo mejor no me parece recomendable para un público general. Yo no sabía exactamente qué me iba a encontrar, esperaba una cosa totalmente distinta. Fue extraño porque creo que es un enfoque que no se suele dar sobre este tipo de cómics, sobre estas visiones de los cuentos de hadas o ese trasfondo que hay a lo mejor detrás de algunas de las lecturas más populares, tal y como estamos acostumbrados a ver hoy en día. Y al igual que el caso de Giant Days, se trataba de una cuestión como más costumbrista, a lo mejor en un toque más realista de lo que podemos vivir a día de hoy prácticamente cualquiera de nosotros. Castle Waiting es una visión costumbrista en un mundo de fantasía. Como digo, es un enfoque muy distinto, un enfoque costumbrista con algunos toques de humor, con algunos toques que son bastante reflexivos. Es muy distinto, no sé cómo describirlo, es algo que me ha gustado, pero creo que de verdad merece la pena dedicarle tiempo, ¿no? Merece la pena dedicarse a analizar un poquito lo que nos está contando, porque creo que al final cada una de las historias tiene su pequeña moraleja. Un clásico de clásicos, Persepolis, de Marian Satrapi. Me sorprende mucho porque es una obra que yo no recomendaría por regla general para alguien que quiere introducirse en el mundo del cómic, pero también es cierto que conozco a bastante gente que no suele abordar estos temas de manera tan directa o no suele meterse en el mundo del cómic muy de propio, y que por el contrario sí que se han acercado gracias a Persepolis, pues básicamente por todo ese tema del contexto histórico, del contexto social. Así que realmente la meto aquí, yo creo que justamente por eso, ¿no? Por esa ambivalencia que tiene, porque realmente es una obra bastante interesante, con un dibujo bastante curioso, tengo que decir. Creo que tiene un toque mucho más periodístico, a pesar de ser una pseudo autobiografía, pero creo que justamente eso, ese enfoque realista, esa posibilidad de que todo esto hubiera llegado a pasar, de que realmente esta niña hubiera crecido con todas estas características, con todo ese contexto, con todo ese entorno, hace que en cierta medida podamos comprender desde Occidente, desde una lectura totalmente distinta, una evolución en Irán que nos es muchas veces ajena, o que no terminamos de entender el porqué, o que incluso no terminamos de saber cómo se vivió realmente allí, más allá de lo que nos llegó por noticias. Y para ir terminando, traigo en este caso Nimona, de Noelle Stevenson. Se trata de una especie de fantasía épica medieval, con algunos avances tecnológicos, pero con un fuerte peso sentimental, tanto por parte de ella como por parte de los dos personajes masculinos que la acompañan, que yo creo que al final es lo que hace que adquiera tanta importancia esta obra, que hace que
que empatices tanto o que te metas tan de lleno, igual que sucedía en el caso de In Real Life. Creo que es una obra que sabe hacer evolucionar muy bien a los personajes, que sabe hacer que lleguen hasta ti en momentos muy concretos, que sepas empatizar, que sepas sentir con ellos. Nimona, así como en otros casos hablo de cómics, de tiras cómicas, de obras, creo que realmente la palabra que lo define es esa, no es experiencia, es experimentar. Bien es cierto que vinculado a Noelle Stevenson podría haber mencionado Leñadoras, donde tenemos un gran conjunto de autoras participando pues en una especie de Gravity Falls y Hora de Aventuras, una historia realista entremezclada con cosillas de fantasía, de ciencia ficción, animales extraños, pero la he dejado hasta aquí porque justamente voy a utilizarla para enlazar con el siguiente punto, con el punto de obras que todavía tengo pendientes. Como digo, la he dejado aquí porque una de las cosas que tengo pendientes es el tomo 2 de Leñadoras, es la continuación de esta primera historia, aunque sí que es cierto que es una historia totalmente autoconclusiva. Evidentemente da pie a mucho más porque al final se trata simplemente de la historia de unas amigas pasando algunos días en un campamento de verano. Por otro lado, tengo pendientes los tomos 3, 4 y 5 de las DC Bombshells. María ya va por el cuarto, así que bueno, me imagino que en algún momento iré cogiendo el 3 y el 4 para leerlo. Evidentemente la participación de autoras como Marguerite Sauvage o Marguerite Bennett creo que saben muy bien cómo tratar cada uno de los personajes, cada uno de los contextos, y al final creo que cada viñeta se convierte en algo extraordinariamente único. El concepto que tienen detrás las Bombshells, toda esa ausencia de superhéroes masculinos que se encuentran en la guerra, ese momento en el que realmente la historia parece que está evolucionando por una vía totalmente distinta a cómo lo hizo de manera histórica. Desde luego creo que es una de las mejores apuestas y una de las mayores genialidades que ha producido DC en los últimos años. Por otro lado, yéndonos hacia Marvel, tengo todavía pendiente, aunque la verdad es que no sé ni siquiera cuándo va a llegar a España y espero que no tarde demasiado, el volumen que no sé si será cuarto o quinto de Runaways. Lo guioniza Rainbow Rowell, que es una de las escritoras de novela favoritas de María, así que realmente me apetece bastante verla en un contexto de cómic. Y otra cosa que tampoco sé exactamente cuándo va a llegar a España porque no se ha empezado siquiera todavía en Estados Unidos, es la serie de Rogue and Gambit. Tengo muchas ganas de ver qué hace Kelly Thompson con ellos. Creo que de hecho además a nivel estético, tal y como pintaba la portada, va a ser algo bastante, no sé si decir agradable, pero creo que puede darle un rollete muy dinámico, un rollete muy distinto a lo mejor de lo que en ocasiones se ve un poquito con el tema de los X-Men. Como digo, tampoco soy yo aquí el gran fan de los mutantes. Y desde luego una cosa que tengo pendiente pero que al final nunca termino de dar el paso, pero sí que es algo que me apetece bastante leer, que es Moon Girl y el dinosaurio diabólico, pues bueno, en este caso con dibujo de Natacha Bustos, producción nacional, como os digo, España exportando a nivel internacional grandes autores, grandes dibujantes. Y aquí viene mi especie de predicción, creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, pero sigo muy extrañado de que 20 años después de la publicación del primer libro de Harry Potter, 10 desde la publicación del último, no estemos viendo ya a estas alturas un cómic con guión de J.K. Rowling. Entiendo que está embebida en todo el tema de animales fantásticos. Sería perfecto, sería ideal poder ver las aventuras de Gilderoy Lockhart con los títulos que se nos plantean en los propios libros, un pequeño tomito por cada uno de ellos, con una edición bastante chula. Yo creo que realmente sería algo muy vendible, muy dinámico. Sé que esto es una apuesta personal, sé que nadie me va a apoyar en ello, pero bueno, al fin y al cabo es J.K. Rowling, es un personaje al que yo realmente admiro bastante, respeto mucho respecto a todo lo que ha hecho a nivel social, a nivel cultural. Y hasta aquí básicamente el vídeo de hoy. Creo que habrá quedado un vídeo bastante más largo que de habitual, pero tenía muchísimas cosas de las que hablar, pero creo que merecía la pena dedicarle esta pequeña sección, ¿no? Este pequeño rincón, este pequeño apartado con recomendaciones. Evidentemente no es todo lo que hay, pero desde luego justamente aquí es donde entráis vosotros, y espero que me dejéis por aquí debajo en la caja de comentarios vuestras propias recomendaciones, cuál es vuestro top 5 de autoras, de dibujantes. Evidentemente también os dejaré por aquí debajo todo el tema de redes sociales, por si os apetece seguir charlando por Facebook, por Twitter, por Instagram o por donde sea. Y como siempre, si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis, o si no, podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.